Hola amigos del proyecto Despertar, bienvenidos a este corto curso sobre los 3 aspectos principales del sendero. Continuamos con la visión de la vacuidad. Hoy el verso número 12. Y dice lo siguiente: cuando ambas, se refiere a ambas realidades, sean percibidas simultáneamente y no consecutivamente, la sola visión de la infalible origen dependiente destruirá completamente todos los modos de aprehensión definitiva de los objetos. Entonces, la investigación filosófica habrá concluido. ¡Qué maravilla!, ¿cierto? Entonces, la primera línea dice, se refiere al verso anterior, las dos realidades, realidad convencional, realidad última, o realidad relativa y naturaleza última, o apariencia y esencia, ¿cierto? Apariencia y vacuidad. Y dice, cuando ambas sean percibidas simultáneamente y no consecutivamente. Es decir, cuando ya dentro de nuestra mente ambos conceptos no puedan ni tan solo por un instante aparecer de manera separada, porque hemos comprendido que son inseparables, que son dos aspectos de lo mismo. Entonces, en ese momento, esta visión del surgir interdependiente profunda, la visión profunda, que es esto que hemos visto, que dependen, incluso las dos realidades dependen, incluso la vacuidad depende de su propia base para poder existir. Entonces, en ese momento se destruirán completamente, que son los modos de aprehensión definitiva de los objetos, los extremos del eternalismo y del nihilismo, es decir, el extremo de pensar que los objetos existen de verdad y el extremo de pensar que los objetos no existen para nada. Entonces, esos dos extremos son eliminados a través de la visión del surgir interdependiente. Además, cuando dice que ambas realidades han sido percibidas simultáneamente, se refiere en particular al sendero de la visión, pues el sendero de la visión es el sendero en que se percibe por primera vez la vacuidad de manera no conceptual. Entonces, en ese instante en que se percibe la realidad última, también se percibe la realidad convencional. Es decir, el momento en el cual percibimos la vacuidad, estamos simultáneamente percibiendo las dos realidades por primera vez. Y eso es algo en lo que no pensamos a menudo. Nosotros, cuando hablamos así ordinariamente del Dharma, decimos, estamos siempre percibiendo la realidad convencional. Pero no es cierto, no estamos nunca percibiendo ni siquiera la realidad convencional. Estamos percibiendo una especie de ilusión, una especie de podríamos decir, de garabato de la realidad convencional que está haciendo nuestra mente conceptual. El verdadero momento en el cual percibimos la realidad convencional como realidad convencional es cuando percibimos la realidad última. Porque en ese momento no las percibes separadas. Percibes la esencia y la apariencia inseparables, como lo que verdaderamente son. ¿Qué quiere decir entonces? Que hasta el momento en que percibimos la vacuidad directamente, hasta el sendero de la visión, no hemos ni siquiera percibido la realidad convencional. ¿Qué tal? Hemos percibido una ilusión, una construcción de lo que pensamos que es la realidad convencional. ¿Y por qué no la logramos percibir? Porque no logramos percibir la realidad última. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? No logramos percibir la realidad última porque no logramos percibir la realidad convencional como verdaderamente es. Porque la realidad última es la esencia de la realidad convencional. Y no logramos percibir la realidad convencional como verdaderamente es porque no comprendemos su naturaleza. Entonces pensamos que su naturaleza es lo opuesto de lo que verdaderamente es. Pensamos que su naturaleza es independiente, sólida, verdaderamente existente, intrínsecamente existente, etcétera, etcétera, etcétera. Increíble. Entonces, cuando se comprende la interdependencia sutil, se eliminan todos los modos de aprehensión definitiva de los objetos. El nihilismo, el eternalismo. Y entonces, la investigación filosófica habrá terminado. Genial, ¿cierto? ¿Por qué ha terminado? Pues ya estás libre de los dos extremos. Estás libre de creer que los objetos existen de verdad. Estás libre de creer que los objetos no existen para nada. Estás libre de conceptos. Y termina la investigación filosófica con la percepción no conceptual, con esa comprensión que va más allá de las palabras. Ahora, ¿por qué se dice que gracias al surgir interdependiente podemos refutar todas las ideas erróneas y comprender la vacuidad? Porque cuando se hace el debate tradicional existe una especie de estructura. Tienes el objeto, luego del objeto tienes la tesis,
luego de la tesis tienes la razón y luego de la razón tienes un ejemplo. Entonces esos son como las cuatro partes que tendría el debate cuando se estudia dialéctica en tibetano. Entonces cualquier objeto que coloquemos en el primer espacio, es decir, cualquier fenómeno, cualquier cosa que podamos imaginar, vamos a decir la manzana, volvamos a la manzana. La manzana va a ser el objeto. Mi tesis va a ser, no existe de verdad, no existe verdaderamente. Y mi razón o mi argumento que justifica la tesis va a ser porque surge dependientemente. Para comprobar que la razón es correcta, debemos hacer la siguiente verificación. Es decir, comprobar que en cualquier situación en que esta razón esté presente, se va a dar la tesis. Que cualquier fenómeno que surja dependientemente necesariamente debe ser vacuidad. Cualquier fenómeno que surge dependientemente necesariamente no existe de verdad, existe de manera ilusoria. Entonces, este argumento de la interdependencia se convierte en el rey de los argumentos, en el argumento supremo. Cualquier objeto que coloques va siempre a responder a este argumento. No existe de verdad porque es interdependiente. La manzana no existe de verdad porque es interdependiente. El último sería el ejemplo. Como por ejemplo, no sé, el yo de las personas. El yo no existe. Como por ejemplo, las hojas. Como por ejemplo, los árboles. Como ejemplo puedes poner cualquier fenómeno. La manzana no existe verdaderamente porque surge dependientemente. Si surge dependientemente, no puede existir de manera independiente. Colocamos con otro fenómeno. Yo no existo verdaderamente porque surjo dependientemente. Si existo dependientemente, no puedo existir a nivel último como un fenómeno independiente. Vamos a poner algo aún más atrevido. La vacuidad. La vacuidad no existe verdaderamente porque surge dependientemente, ya que necesita de una base para poder existir. Un fenómeno que esté vacío de existencia intrínseca. Sin ese fenómeno que no existe verdaderamente, no puede existir su vacuidad. Incluso la vacuidad viene cortada, ¿cierto? Eliminada como fenómeno independiente a través de la comprensión de la interdependencia. Y esto es algo particular de la escuela prasángika madhyamika, el rey de los razonamientos. Sea lo que sea que coloques aquí, no existe verdaderamente porque surge dependientemente. Todo lo que surge dependientemente necesariamente no existe de verdad. Y ese es el razonamiento que podemos aplicar en nuestra meditación analítica sobre la vacuidad, incluso aplicado a la vacuidad misma. ¿Qué tal? Increíble, ¿cierto? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto. Gracias.